Se ha hablado mucho sobre la vigilancia en las redes sociales, pero ¿sabías que el gobierno de Estados Unidos podría monitorear lo que publicas? Un nuevo informe revela que ICE podría hacerlo para rastrear comentarios negativos y amenazas contra sus funcionarios. Hoy le explico qué significa esto y cómo podría afectarle. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición. Continúo con la crisis migratoria que afecta a los Estados Unidos. El gobierno federal estaría considerando contratar empresas privadas para monitorear las redes sociales con el fin de identificar amenazas contra funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, y rastrear referencias negativas sobre la agencia. Esto ocurre mientras la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que los arrestos de ICE aumentaron un 627% en solamente un mes. En esta nueva edición les tengo más información y les cuento cuáles grupos de inmigrantes están a salvo por ahora de las redadas migratorias. Antes de continuar, como siempre, me gustaría pedirle que se una a esta comunidad. Haga clic en el icono de me gusta, comparta este video y suscríbase a este canal en YouTube. Luego, active la campanita para recibir todas las notificaciones y actualizaciones. También le pido su ayuda para seguir investigando e informando sobre temas importantes para nuestra comunidad. Enico Más es un proyecto informativo 100% independiente, sin afiliación a medios, corporaciones, partidos políticos o gobiernos. Si usted puede y desea ayudar, haga clic en el link que ve en la parte baja de este video o en el primero que aparece en este canal en YouTube. También puede visitar la página web que tiene en pantalla y allí dejar su contribución. Su ayuda es fundamental para seguir difundiendo la verdad. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó que ICE ha realizado más de 20,000 arrestos de inmigrantes indocumentados en solo un mes, lo que representa un incremento del 627% en comparación con los casi 33,000 arrestos que se hicieron en todo el 2024 bajo el gobierno de Biden. Si este ritmo continúa, ICE podría lograr realizar hasta 240,000 arrestos anuales, superando significativamente las cifras de años anteriores. Noem destacó que la administración Trump prioriza la seguridad fronteriza y la deportación de inmigrantes con antecedentes criminales, aunque no especificó si los 20,000 arrestos corresponden exclusivamente a operativos dentro del país. Durante el gobierno de Biden, aproximadamente el 45% de los arrestos fueron de personas con condenas o cargos penales pendientes. Ante el aumento de redadas, algunos grupos migratorios están exentos de esta amenaza. Entre ellos se encuentran los beneficiarios del Plan de Acción Diferida DACA, siempre que su estatus esté vigente y no tengan antecedentes criminales. También los solicitantes de ajuste de estatus, como víctimas de violencia o testigos de crímenes. Además, los titulares de visas de trabajo, talento o turismo en regla y algunos solicitantes de asilo, especialmente quienes ingresaron con visa antes de solicitarlo. Para evitar problemas con ICE, es fundamental que quienes están en procesos migratorios tengan consigo documentación que pruebe su estatus, como identificaciones, pasaportes y recibos de trámites migratorios. Además, es crucial asistir a las citas con inmigración, ya que faltar podría derivar en órdenes de deportación. Dada la complejidad de la situación, se recomienda buscar asesoría legal para garantizar una correcta gestión migratoria y minimizar los riesgos. Pero mientras ICE intensifica las redadas, también busca reforzar su control en otro frente, la vigilancia en las redes sociales. Un documento obtenido por la cadena Univision revela que la agencia evalúa contratar una empresa privada para identificar amenazas contra sus funcionarios y rastrear menciones negativas sobre la agencia. Este informe detalla que la medida incluiría
la evaluación del sentimiento conductual, el uso de geolocalización, reconocimiento facial y la recopilación de datos personales como fotos y afiliaciones laborales. Expertos en derechos civiles advierten que esta práctica podría vulnerar los derechos protegidos por la primera enmienda de la Constitución, afectando la libertad de expresión. Señalan que la distinción entre una amenaza real y una simple crítica no siempre es clara, lo que podría llevar a interpretaciones excesivas y acciones que comprometan la privacidad de los usuarios. Además, destacan que aunque ICE ya monitorea redes sociales con fines migratorios, la intervención de una empresa privada podría ampliar significativamente el alcance de la vigilancia. El documento indica que la empresa contratada deberá generar informes diarios y alertas inmediatas sobre amenazas inminentes. Ante esta situación, los expertos recomiendan a quienes están en procesos migratorios ser prudentes con lo que publican en redes sociales, recordando que cualquier contenido podría ser monitoreado y usado en su contra, incluso afectando sus propios procesos migratorios. Para entender la legalidad y el alcance de esta iniciativa, contacté al abogado de inmigración Noquel Mato Silver, quien nos explica hasta qué punto esta práctica podría afectar la privacidad y la libertad de expresión de ciudadanos y no ciudadanos. Acá les dejo la entrevista. Noquel, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer estar aquí contigo y tu audiencia, Eni. Placer es mío. Noquel, ¿es legal que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE contrate a una empresa privada para monitorear las redes sociales en busca de amenazas contra sus oficiales y otras agencias federales? No diría que es ilegal. La legalidad de esto se determinaría en su implementación, porque hemos visto que el gobierno ha externalizado algunas funciones al sector privado. Por ejemplo, con los centros de detenciones, con compañías privadas y etcétera. Todo depende si en la implementación de, de ese contrato se respetan los derechos civiles de las personas y los derechos constitucionales. ¿Qué límites existen en este tipo de vigilancias? Lo que te acabé de mencionar, ¿verdad? La Constitución, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la privacidad que tienen las personas y la expectativa de la privacidad. El problema con las redes sociales es que la expectativa de privacidad no va al mismo nivel que, digamos, una llamada privada de una persona, ¿verdad? La persona que decide publicar algo en un estatus de Facebook o cualquier otra página de, de redes sociales, en un sentido, está dejando, está dando un poco de su libertad, ¿verdad? Porque lo está publicando, lo está poniendo a la luz pública. Claro, hay diferentes settings, hay diferentes opciones que las personas pueden escoger de si lo van a compartir solo con sus amigos, si lo van a compartir globalmente hacia el público, y son cosas en las que los usuarios deben de educarse. También las mismas políticas de privacidad que las redes sociales hacen como parte del contrato que existen para poder usar el servicio. ¿Y cómo definiría ICE una amenaza? Eso hay que verlo, ¿no? Porque en esta administración nos preocupa un tanto de que lo que se dice no es lo que se hace. Lo que muchas veces lo que escuchamos como una justificación o lo que se dice que está pasando no es lo que está sucediendo. Entonces, del dicho al trecho hemos visto problemas. Te doy un ejemplo.
Cuando la secretaria de Seguridad Nacional estaba hablando de los prisioneros o de los detenidos que estaban en Guantánamo Bay, ella dijo que eran lo peor de lo peor, the worst of the worst. Pero luego, un reportaje del New York Times descubrió de que ahí había mucha gente que estaba detenida que no había sido encontrada culpable de ningún delito, pero al público, a la gente se le dijo que es así. Y aquí viene el problema, que si no tenemos transparencia, si no tenemos lo que se dice en inglés accountability, si no tenemos la responsabilidad del gobierno de rendir cuentas de lo que está sucediendo, ¿cómo nos aseguramos que las justificaciones que se nos están proveyendo son verdaderas? Y ahí es que nuestros oficiales electos tienen que interceder y asegurarse que y mucho más cuando hay compañías privadas de por medio, ¿verdad? Que están tomando cartas en el asunto de que los derechos civiles de las personas están siendo respetados, porque nosotros tenemos que entender que hay un contrato social entre los individuos y el gobierno. Nosotros pagamos impuestos, cedemos algunas de nuestras libertades, pero a cambio de que se nos respeten algunas libertades. Entonces, ¿existe riesgo de que comentarios, opiniones o publicaciones sean malinterpretadas y utilizadas como base para una investigación o acción legal? Sí, definitivamente. Estamos viviendo el clima político que estamos viviendo y el contexto en el que estamos viviendo, no lo podemos ignorar. Tenemos al zar de la frontera que fue tan lejos como amenazar a la congresista Alexandria Cortés, Ocasio Cortés, de sugerir de que ella tiene que ser investigada porque ella le estaba dejando saber a las personas cuáles eran sus derechos, lo cual está completamente dentro de sus facultades como una representante de informarle a sus constituyentes de cuáles son sus derechos constitucionales, pero estamos viviendo en un clima y en un momento que hasta eso se vio como una amenaza, porque no vamos a hacer, vamos a decir las cosas como son. El gobierno tiene una agenda clara, quiere deportar. El gobierno quiere deportar. Y para hacer eso, va a usar todas las herramientas que pueda. Incluso vimos cómo Trump mandó a votar al que estaba al frente de ICE porque consideró que los números de deportación eran muy bajos. Entonces, hay una presión y se están tratando de tomar todos los pasos para que se incrementen las deportaciones. Y creo que en ese clima, en ese contexto, es preocupante ver que se va a usar un sistema de vigilancia para tratar de incrementar eso, sumándole también al hecho donde se han pasado leyes como el Laken Riley Act, que dicen que si una persona es acusada de un crimen, no si es encontrada culpable de ciertos crímenes, ya debe ser detenida y estar a riesgo de deportación. Mencionaste los derechos constitucionales. Hablando sobre ese tema, ¿hasta qué punto esta práctica podría afectar quizás la privacidad y la libertad de expresión de ciudadanos y no ciudadanos? Primeramente, si la persona se siente que el gobierno va a usar lo que dice en su contra, la persona se van a comenzar a autocensurar. Esa es una. Si ya vemos que hasta una congresista, como te mencioné, que haga una acción pública, ya se le está tratando de inducir el miedo de que puede ser, que le pueden hacer un caso. Entonces, lo que estamos haciendo es que y esto es de los sistemas autoritarios, vamos a ser honestos, ¿no? Donde para un sistema autoritario avanzar, tiene que callar lo más posible y coartar la libertad de expresión. Entonces creo que este otro mecanismo también es otra forma de inducir que el miedo y que la persona se sientan bajo esta vigilancia perpetua
hasta el momento donde se desesperen y digan, bueno, yo mejor me voy, ¿no? Me autodeporto, por ejemplo. Y esa es parte de la intención que veo detrás de esto. ¿Y las personas que no tienen estatus legal en este país tienen algún derecho en este contexto? Sí, la Constitución aplica a todo el mundo, ¿no? Y respectivamente de cuál es su estatus legal. Porque, como decíamos, son los derechos fundamentales de las personas, fundamentales. Y se está tratando de crear este sistema donde, bueno, si tú no tienes documentos, entonces tú no tienes ningún tipo de derechos, tú no puedes decir nada, tú lo que tienes que irte. Y así no es que funcionan las cosas, y así no es que la Constitución, que es la ley suprema de los Estados Unidos, eh, hace que nuestro sistema funcione. ¿Y existe la posibilidad de que esta vigilancia se extienda más allá de la identificación de amenazas y se utilice para localizar, arrestar y hasta deportar a inmigrantes indocumentados? Sí, sí, sí. Eso es parte de lo que estoy tratando de decir, que tenemos que ser muy cuidadosos con esto y más en el clima que estamos viviendo, ¿verdad? O sea, no es que el gobierno no tenga ninguna razón legítima para tener ciertos sistemas de vigilancia, digamos, para la protección nacional, para proteger del terrorismo, etcétera. Pero eso se tiene que balancear con las libertades individuales. Y es preocupante porque hay muchos, por ejemplo, los jóvenes son muy imprudentes y puede ser que un joven que esté usando las redes sociales, que no esté pensando mucho en las cosas y crea y hagan un chiste de cualquier cosa, eh, publiquen o digan algo que luego se pueda usar en su contra y se malinterprete, donde digan, oh, esta persona está asociado con una pandilla porque dijo esto, o mira, en ese video hizo una seña, pero tal vez ese joven hizo esa seña pensando que era como una broma o algo así. Entonces hay que tener mucho cuidado, especialmente en este clima donde no se están respetando los derechos civiles y el debido proceso. Pero esto de revisar las redes sociales para identificar a inmigrantes indocumentados es la primera vez que se hace aquí en Estados Unidos. A mi conocimiento personal, no era una práctica que se usaba ampliamente, se veía que se utilizaba a veces como cuando estaban viendo si un matrimonio era legítimo o no, el Departamento de Inmigración, etcétera, en algunas investigaciones así, pero para cazar, para buscar a inmigrantes indocumentados. Y más que eso, hay como una intención de la manera que se está justificando de quién está amenazando a ICE o quién está hablando negativamente de la industria de ICE, porque creo que lo que ellos están tratando de evitar con esto es que ha habido un movimiento popular de solidaridad en contra de las redadas, donde hay personas que están diciendo, están saliendo, ICE está por aquí, están haciendo una redada o salen a las calles y le están con megafonos y le están diciendo a la gente, estos son tus derechos, etcétera. Entonces, creo que esto es un mecanismo para tratar de coartar eso, para ellos poder implementar su agenda. Y vuelvo y repito, tenemos que tener mucho cuidado del lenguaje y lo que se está utilizando, porque la forma en que se usa el lenguaje no es igual de lo que se implementa. La justificación no es lo mismo que la implementación. Y muchas veces se dice, no, que se están amenazando oficiales de ICE. ¿Es una amenaza para un oficial de ICE decirle a las personas cuáles son sus derechos constitucionales? No. Entonces, no siempre lo que se está tratando de comunicar como una conclusión es correcto. Y eso es parte de lo que tenemos que los ciudadanos, las personas, saber analizar y ser críticos acerca de eso.
Y hablando un poco del debido proceso y la defensa legal, si una persona es señalada como una amenaza por una de estas empresas privadas, ¿esta persona tiene derecho a conocer la evidencia en su contra? Está supuesto a ser que una persona que cada vez que una persona es acusado con algo, el sistema de justicia dice, ¿verdad? Que el debido proceso, que a ti te tienen que presentar las pruebas en contra tuya y darte la oportunidad de defenderte. Pero estamos viendo algo como la deportación expresa, eh, se está expandiendo. La deportación expresa, como explicamos en uno de los programas anteriores, es cuando un oficial de inmigración puede actuar y hacer una deportación sin llevar a una persona delante a un juez y sin que se haga un juicio. Eso ha sido expandido, ¿no? De algo que se aplicaba solo en el caso minúsculo de cuando una persona tenía 14, menos de 14 días en el país y esa persona estaba a 100 metros de la frontera. Ahora ha sido expandido a todo el país y hasta personas que tienen 2 años. Entonces es preocupante cuando uno toma una cosa y le añade la otra, diciendo, ok, por una vía el gobierno se va a enfocar en armar estos casos en contra de personas, pero no va a tener la oportunidad de una defensa, ¿verdad? Porque ahora si tienen menos de 2 años, quieren decir que no tienen acceso al debido proceso. Entonces, estamos viendo delante de nosotros un movimiento acerca de coartar los derechos de las personas y limitarlos mucho más detrás de una agenda política del gobierno. ¿Y qué recursos legales existen para alguien que sea investigado o detenido injustamente debido a las publicaciones en las redes sociales? Bueno, si una persona ha sido detenida, deben acudir a un abogado, ¿no? Si están en un proceso de inmigración, buscar un abogado de defensa migratoria, si están siendo acusados de violar digamos que la persona no sea un inmigrante, que sea una persona ciudadana y le están acusando de obstaculizar una investigación, un proceso, entonces necesitará entonces un abogado de defensa criminal. Eh, y para eso están los abogados, ¿no? Para acertar los derechos de las personas y defenderlos, abogar por ellos lo más posible. Entonces, Noel, ¿hay antecedentes de agencias gubernamentales utilizando este tipo de tácticas en otros contextos? Sí, definitivamente. Lo hemos visto con empresas privadas que se están usando para la detención. También se habló para cuestiones de seguridad nacional, contratando con industrias privadas para desarrollar programas, softwares, etcétera, que puedan llegar, dar información de las personas. Y también algo que tenemos que tener cuidado es la posible corrupción de lo que son los dueños de los medios, de las redes sociales. Porque a quién vimos en la inauguración de Trump, vimos a todos los dueños de plataforma, vimos a Mark Zuckerberg, vimos a Elon Musk, el dueño de X, y han habido reportes que se están usando los algoritmos para preferenciar ciertos mensajes en esas plataformas, se están usando como instrumentos políticos. Entonces, las personas tienen que tener muy claro que cuando están en estas plataformas de redes sociales, ellos están entrando a un terreno que tiene cierto contexto y tienen que tener cuidado de lo que publican ahí y de lo que dicen, porque una vez que lo hacen, tienen que pensar que lo están haciendo público, lo están poniendo en las manos de personas que tienen intereses. Estas compañías hasta llegaron a pagar millones en demandas legales hacia el gobierno. O sea que no son imparciales, tienen una agenda política y se están viendo
atadas y quieren placer, ser complacientes con el gobierno. Y un punto interesante en lo que él también es el uso de prisiones federales como centros de detención de ICE, estas prisiones manejadas por empresas privadas también, ¿no? Definitivamente es preocupante. Por ejemplo, te mencionaba el caso de Guantánamo Bay, del centro de detención ahí. La misma empresa que lleva ese centro de detención, del cual sabemos relativamente nada, ya se le han encontrado violaciones de derechos civiles y humanitarios en otras facilidades, en otros centros de detención y prisiones que ellos han estado al frente. Entonces, aquí es que tenemos que nuestros oficiales electos tienen que decir, estas personas están contratando con el gobierno, están recibiendo el dinero del pueblo, que el pueblo pagó con impuestos, yo soy el representante de ellos, a mí hay que informarme, hay que haber transparencia de lo que está sucediendo, porque no puede ser que en nuestro país, este país que ha sido el referente de una democracia en el mundo por los 150 años, lleguemos a un punto donde una persona con una simple acusación sea detenida y no sabemos nada de qué está pasando con esas personas una vez que entran a estos centros de detenciones. ¿Y se han presentado demandas o impugnaciones legales contra esta práctica? Sí, ha habido un esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, con el mismo caso de Guantánamo Bay, hubieron algunas demandas con la Corte Suprema para tratar de detener las transferencias de prisioneros allá. Lo mismo que te hablaba de la expansión de la deportación expresa. Han habido organizaciones de derechos civiles que han sometido una demanda acerca de eso. Y tenemos que ver, porque aunque las cortes eh, tienen poder y deciden, lo que estamos viendo y han podido detener algunas cosas que este gobierno ha tratado de hacer, por ejemplo, tratar de cambiar la definición de quién es ciudadano americano, si una persona es ciudadano o no cuando nace acá en este país, para darte un ejemplo entre muchos. Eh, También vemos, por ejemplo, que las cortes permitieron que el gobierno eh, cortara los fondos para la agencia de USAID por más de 90%. Entonces, es una batalla campal que se está viendo en todos los aspectos del gobierno. Esta presidencia está tratando de redefinir cuál es el poder de un presidente armado con lo que él dice que fue su mandato popular al ver ganado, pero no nos podemos olvidar del balance de poder que hay en este país. Los presidentes no son reyes. Los presidentes acá son la rama ejecutiva. Ellos están para ejecutar la ley, no para hacer la ley. ¿Verdad? No pueden ser los jueces tampoco de qué dice la ley y cómo hay que implementarla. Se tienen que adherir a implementar las leyes que existen. Y este presidente eh, está, está empujando los límites de qué significa eso. Y finalmente, Noquel, ¿qué recomendaciones le darías a mi audiencia ante todo esto? Yo le recomendaría precaución, ¿verdad? La mejor forma de evitar un problema es evitándolo, ¿no? O de resolver un problema es evitándolo. Tenga mucha precaución en lo que usted dice, más en un foro público. No es que no tenga libertad de expresión, pero tenemos que ser astutos y más en estos tiempos que estamos viviendo. Se está buscando cualquier excusa para actuar en contra de las personas. Entonces, no le estoy diciendo que tengan miedo, pero infórmense, sepamos nuestros derechos y actuemos con precaución. Perfecto, Noquel Mato Silver, abogado, muchísimas gracias por tu tiempo. De nada, Eni. Que pases buenas. Y como de costumbre, quiero cerrar este informe con una pregunta
Ahora que conoce los detalles de la posible contratación de empresas privadas para monitorear las redes sociales, le pregunto a usted, ¿cree usted que esta medida es necesaria para la seguridad nacional o es una violación de la privacidad y la libertad de expresión? Déjeme su opinión en la parte de los comentarios y compartan este video para que más personas se sumen a la conversación. Eso es todo por hoy. Si le pareció útil esta información, recuerde hacer clic en el icono de me gusta y suscríbase a este canal en YouTube. Y una vez que lo haga, active el icono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis videos. Nos vemos en una nueva edición de ENI con más, un breve informativo, siempre con la verdad.